gente atrás en el que era absolutamente un invento total. Y queriendo matarme, me han dado la vida. Te ha salvado Si la vida la aquellos cárcel. jueces no me meten en la cárcel, Pedro, yo hoy no estoy aquí hablando contigo. Qué fuerte. Es muy fuerte. La cárcel te salvó la vida. La cárcel me salvó la vida. Así como suena. Pero además no es retórica, no es una suposición, no es una imaginación, es una confesión directa de un sujeto que había sido extraditado desde Francia y que dijo ser el jefe del comando para actuar contra mí. Qué fuerte. Entonces, nunca sabes, ¿no? Cuando... ¿Y por qué eras un objetivo, Mario? Por publicidad. Por la figura que representabas claro, en ese momento, sí, claro. Eras muy simbólico. Claro, es decir, ellos trataban, igual que cuando me invadieron el campo aquello del sindicato SOC y tal y cual, no les interesaba si yo había plantado 100.000 olivos en un sitio donde no había ninguno, si daba 100 empleos donde no había ninguno, no, les interesaba salir en televisión diciendo hemos invadido la finca de Mario Conde y tal y cual. Bueno, luego no invadieron ni gorda, pero bueno, eso es la parte, porque al final en cuanto les presionabas, bueno, ¿qué te voy a contar? Y ETA buscaba simplemente el espectáculo de matar a una persona extremadamente notoria, un banquero, el conocido de todo el mundo. Hubiera sido, piénsalo, televisiones y radios y no sé qué, y prensa, desde la muerte hasta el sepelio y hasta los funerales, ¿no? Pero por eso digo que cuando teóricamente te condenan a una especie de muerte civil, ¿no? Te dan la vida física. Fíjate. Seguro que la mentalidad de aquellos jueces, que el que hizo la sentencia era para mí un sujeto indeseable, ¿no? Un personaje llamado Pérez Mariño, que era un abogado laboralista de comisiones obreras, que por decisión de Felipe González pasó a ser juez por el tercer turno. Bueno. Pero además de eso pidió la excedencia y fue parlamentario del PSOE, claro. Y cuando se iba a celebrar el juicio a gente atrás, pidió reincorporarse a la Audiencia Nacional. ¡Qué casualidad! Que se reincorpora a la Audiencia Nacional y le dan la ponencia contra Mario Conde. ¡Qué casualidad! Hizo una sentencia absolutamente infame, diciendo que yo me había apropiado de ese dinero y tal. Y menos mal que gracias a la justicia helvética pude ordenar que el dinero que se había pagado en un banco, que ese banco mandara toda la información judicial de quiénes eran los perceptores del dinero. Da igual quiénes eran. Sí que hay una cosa importante, yo no era. Y yo había sido condenado, ¿no? Bueno, pues gracias a que me condenaron todo esto. Ese hombre, cuando estaba dictando la sentencia, queriendo matarme, no se estaba imaginando que me estaba salvando la vida, Pedro. Es curioso la vida. Mario, ¿tú te habías convertido en molesto para los que de verdad mandan en España? Sí. Para esas élites que son las élites de siempre, que al final son casi un grupo de familias, que a su vez son los que manejan a los políticos. Sí. Cuando yo llegué a Banesto, yo tenía 38 años, ¿no? Y yo sabía de banca por lo mismo que puede saber cualquier persona, que son muy, muy importantes. Y claro, que tú venías del mundo de derecho, habías estado en la farmacéutica antibióticos. Pero tú no sabes lo que es un banco. Vamos a ver, no sabes lo que es el poder del banco hasta que estás sentado en la mesa de precios. Yo controlaba casi el 2% del Producto Interior Bruto entre el banco y las corporaciones industriales. ¿El 2% del Producto Interior Bruto? Casi el 2% con el banco y la corporación Eso industrial. Es mucho poder, ¿eh? El número de empleados que teníamos dentro del grupo bancario e industrial eran más de 200.000 personas. Fíjate. Y descubrí que el poder no lo ejerce un político o un banquero o no. En aquella época el poder se ejercía por una interacción de tres elementos: financiero, mediático y político, que actúan de consumo, no orgánicamente, no hay un sitio donde se reúnen, sí, pero todas las decisiones. Por ejemplo, yo quería hablar del sistema monetario y la entrada de la peseta. Y me llamaba el ministro de Hacienda: eso no se te ocurra, tú tienes que negociarlo antes conmigo. Pero lo más gordo
es de un supuesto hombre de centro llamado don Felipe González Márquez, presidente del gobierno, con el que yo me llevaba en el plano de lealtad, porque yo no era votante, pero me llevaba en plano de lealtad. Un día me dijo, estás hablando mucho de economía. Es que estoy en un banco. Es lo mío, Pero he ¿no? sido un banco. Me dice, no, porque estás criticando al ministro de Economía. Y llevarse bien con el ministro de Economía, Felipe González Márquez, llevarse bien con el ministro de Economía está en el sueldo de presidente de banco. Le dije, pues mira, presidente, con todos mis respetos, con quien me toque llevar bien yo es con mis accionistas. Claro. Y entre ellos yo, que me juego mi dinero en este banco. Me tengo que llevar bien con la economía española. Y si el ministro de Economía, por muy ministro socialista que sea, dice cosas que a mí me parece que están mal, no solo tengo la posibilidad o el derecho, sino el deber de hablar, el deber de informar, el deber de dar mi opinión. Y si mi opinión tiene mucho reflejo en medios de comunicación, mejor, porque eso significará que la sociedad civil está viva. Y te pregunto, Pedro, cuando se cargaron todo lo que había hecho en Banesto, etcétera, etcétera, mandaron un mensaje a la sociedad. Con el socialismo no se juega. Eso de que socialismo, libertad, lo vamos a dejar para dentro de un ratito. Dime hoy, 35 años después, ¿quién se atreve a formular una crítica sobre la política económica, sea del PP o sea del PSOE, en los términos en que durante mucho tiempo aquel señorito Mario Conde que estaba en Banesto lo hacía? Nadie. Nadie, es verdad. Silenciaron la sociedad. Ese fue su objetivo. Es que eso da mucho miedo. Claro, que una persona como eras tú le hicieran ese daño, o sea, intentaran hacerle ese daño. Es que, claro, los demás se asustan. Dicen, pues lo ha hecho ni más ni menos con Mario Conde. Es que en aquel momento, queridos amigos, vosotros, los más jóvenes, pues claro, a lo mejor no lo conocéis, pero es que Mario Conde lo era todo. Se te rifaban en todos los sitios, en todas las universidades, en todas las fiestas. Todo el mundo quería estar a tu lado. Lo eras todo. Y probablemente ese ser todo era lo que les daba también a ellos miedo. Pero ¿verdad? piensa además una cosa. En aquel momento, cuando deciden hacer la barbaridad que hicieron con el banco, dentro del banco estaba ni más ni menos que JP Morgan. ¿Quién era JP Morgan? El primer banco del mundo. ¿Qué había hecho? Había hecho lo siguiente. Durante 2 años mandar a los ejecutivos más capacitados a Banesto para que tuvieran toda la información y saber cómo estábamos de verdad. 2 años de trabajo. 2 años. Y después de 2 años de trabajo hicieron otra cosa. Invertir 400 millones de dólares en comprar acciones de Banesto y además meterse en el Consejo de Administración. Quiere decir que iba bien. Pues tú dirás. Porque si no, JP Morgan no lo hace. Hombre, claro. Pero entonces te encuentras con la payasada, y perdón por la expresión, porque fue una payasada, del día 30 de diciembre, unos diputados de todos los partidos, desde Convergencia, el PSOE, el PP, todos, que no saben leer un balance, porque no saben leer un balance, y además aunque supieran leer un balance de 2,6 billones de pesetas no se lee en una hora. Pues todos los señoritos diputados, en una cosa que te dejaba atónito, dijeron que estaba muy bien tomada la decisión porque era clarísima la situación financiera. Fue una payasada descomunal, pero ¿cómo cuela una payasada descomunal en la sociedad española? Por el eje política, mediática, finanzas. Entonces, ¿quiénes fueron los protagonistas luego? Los otros bancos, que fueron apropiando cada uno. El Grupo Prisa se quedó con ni más ni menos que una empresa que teníamos nosotros que se llamaba Adorna, que acabó valiendo 300.000 millones de pesetas, etc. Entonces, se forma un bloque y como la gente obtiene su información a través de los medios de comunicación y antes Pedro los dominaban, la sociedad española está dispuesta a comerse lo que quiera. También es verdad que hay que saberlo admitir. Al español le gusta derribar. Lo que más le gusta. Somos muy cainitas. Es lo que más le gusta. Yo odio el derribo. A mí cuando hay que derribar algo no me gusta. Construir me entusiasma, pero derribar nada. Pero fíjate, ese sistema de poder, y quizás aquí esté una de las claves de lo que está pasando. Teníamos 3 pilares que sustentaban un sistema y no admitía bromas. O con ellos... Perdón, el libro que tú has escrito. Claro, el sistema. por eso lo escribí.
o con ellos o contra ellos. Por cierto, que hace poco un magistrado del Supremo me decía, porque sé que este libro lo escribiste en el 94, si no, pensaría que lo has escrito hoy. Esos tres elementos, Pedro, han sufrido un debilitamiento que es peligroso, porque el animal herido es más peligroso que el animal que tiene escapatoria.